Abuela, ayúdame. Yo lo amo. Pero él es casado. Te voy a ayudar, pero vas a cargar con las consecuencias de tu elección. Sí, voy a hacerlo. Calzón hervido es la solución, espero que ella sepa lo que está eligiendo. Suscríbete al canal y mira lo que pasa. No interfieras en tu destino. Hoy voy a contar mi historia para alertarlos. Si les gusta este tipo de historias, suscríbanse al canal, dejen su like y comenten hola. Vengo de una familia grande. Somos muchos hermanos, muchos primos, tíos que siempre estaban ahí, vecinos que eran casi lo mismo que familia. Vivíamos en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen desde que nacen hasta que mueren, y donde la calle es una extensión natural de la casa. En las noches, la gente sacaba sillas a la banqueta y se quedaba ahí horas, platicando de nada y de todo. Los niños corrían de una casa a otra sin pedir permiso porque no hacía falta. Las puertas estaban abiertas. Los adultos se reían fuerte y tomaban café y resolvían los problemas del mundo desde una banqueta de concreto. Yo crecí en eso. En ese ambiente donde todo el mundo se mete en todo, donde nadie tiene vida privada porque nadie la pide, donde los chismes no son maldad sino costumbre. Era la forma en que nos comunicábamos, la forma en que nos queríamos. Cayo vivía a unas casas de la mía. Éramos de la misma edad, crecimos jugando en la misma calle, comiendo en las mismas casas, corriéndonos los mismos sustos. Era un niño normal, sin nada extraordinario que yo pudiera señalar ahora. Pero desde que tengo memoria, los adultos del barrio hacían el mismo chiste cada vez que nos veían juntos, que éramos los noviecitos del barrio, que cuando fuéramos grandes nos íbamos a casar, que hacíamos bonita pareja. Tenía 10 años cuando eso empezó a dejar de parecerme un chiste. No fue algo que decidí conscientemente. A los 10 años no se deciden esas cosas. Fue más bien como cuando alguien te repite algo tantas veces que tu cabeza empieza a tratarlo como si fuera verdad. Los adultos lo decían con ternura, riéndose, sin intención de hacerle daño a nadie. Ellos no sabían que una niña de 10 años estaba guardando todo eso en un lugar muy serio dentro de sí misma. Ellos solo estaban haciendo lo que siempre hacían, meter ruido en la vida de los demás con cariño. Yo empecé a decirle a la gente que Cayo y yo íbamos a ser novios cuando creciéramos. Lo decía con una seguridad que venía de no entender todavía cómo funcionaba el mundo. Lo repetía en la escuela, con mis primas, con mi mamá. Nadie me lo negó con seriedad. Algunos se reían, otros decían que qué bonito, y eso para mí era confirmación. A los 10 años, si nadie te dice que estás equivocada, asumes que tienes razón. Cayo nunca dijo nada al respecto. Nunca me dijo que sí ni que no. Jugábamos juntos, peleábamos como todos los niños del barrio, y eso era todo. Él no sabía que yo ya había construido un futuro entero con su nombre adentro. Esos años de infancia los recuerdo como algo que se sentía seguro. No porque haya pasado algo especial, sino porque yo vivía con esa certeza inventada y me alcanzaba para sentirme bien. Tenía a mi familia. Tenía el barrio, tenía esa idea fija de que las cosas iban a resultar de cierta manera. Eso me bastaba. Cuando llegó la adolescencia, todo cambió de temperatura. A los 13 años ya no éramos niños corriendo en la calle. Cayo y los otros chavos del barrio se juntaban a jugar fútbol, a estar entre ellos. Yo me quedaba observando desde lejos, esperando no sé qué, esperando que me viera diferente, que algo cambiara, que el chiste de los adultos de nuestra infancia de repente se volviera real. Pero él no me veía distinto. Para él yo seguía siendo la misma niña de siempre, la vecina de toda la vida, sin más. Yo seguía alimentando esa historia dentro de mí. La mantenía viva con detalles que yo misma inventaba. Si me sonreía era una señal, si me hablaba era una señal, si me ignoraba era porque todavía no se daba cuenta. Todo lo acomodaba para que encajara con lo que yo quería creer. Así funciona la mente cuando está decidida a no ver lo que es. En la secundaria me volví experta en observarlo sin que se notara. Sabía con quiénes andaba, qué días jugaba fútbol, qué le gustaba. No porque me lo hubiera dicho, sino porque yo prestaba atención a todo lo que tenía que ver con él. Era una vigilancia que yo no reconocía como lo que era. Lo llamaba querer, lo llamaba amor,
lo llamaba destino. Nunca lo llamé por su nombre real. Cuando entró al bachillerato, empezó a andar con una chava de la escuela. Recuerdo el día que me enteré como recuerdo pocas cosas de esa época. No fue un momento dramático, nadie me lo dijo con malas intenciones. Una prima me lo mencionó de pasada, como quien comenta el clima. Y sin embargo, para mí fue como si el piso hubiera desaparecido debajo de mis pies. Lloré esa noche y las siguientes. Lloré con una intensidad que no correspondía a lo que había pasado realmente, porque en los hechos, Cayo nunca me había prometido nada. No había nada que se hubiera roto porque nada había existido fuera de mi cabeza. Pero eso no lo podía ver entonces. Lo que hice fue convencerme de que era un noviazgo sin importancia, que era cosa de adolescentes, que iba a pasar. Me dije que él todavía no sabía lo que quería, que cuando madurara iba a entender lo que yo entendía desde los 10 años, que el destino iba a hacer su trabajo. Eso me alcanzó para seguir. Terminé el bachillerato sin haber salido con nadie. No era que no hubiera chicos interesados, había algunos, pero yo los descartaba sin pensarlo mucho. Ninguno era Cayo, y eso era suficiente razón para no darles oportunidad. Así de cerrada estaba. Cayo siguió con su novia durante todo el bachillerato. Yo los veía juntos y aprendí a aguantar ese dolor como si fuera algo normal. Lo normalicé tanto que dejé de reconocerlo como dolor. Solo era parte de mi vida, como el calor o el ruido del barrio. Cerca de terminar el bachillerato, tuve una conversación con el que no he olvidado. Éramos amigos cercanos, eso sí había sido siempre real, y un día platicando le dije, con una tranquilidad que me sorprende recordar, que él sabía que algún día íbamos a andar juntos. Lo dije como quien anuncia algo inevitable. Él se rió. No con crueldad, sino con esa risa de quien escucha algo que le parece imposible. Me dijo que eso era cosa de cuando éramos chicos, que los adultos del barrio nos habían metido esas ideas en la cabeza y que ya. Eso me lo dijo directamente, con buena intención, sin querer lastimarme. Y aún así, yo no le creí. O sí le creí, pero no quise aceptarlo. Hay una diferencia entre entender algo y estar dispuesta a vivirlo. Yo entendí lo que me dijo, pero no estaba dispuesta a dejar ir lo único que había sostenido mi mundo interior por casi una década. Si soltaba eso, no sabía qué quedaba. Un año después de que terminamos el bachillerato, su novia quedó embarazada. De gemelos. Se casaron. Yo me enteré y no dije nada a nadie. Por dentro fue como si algo que ya estaba muy lastimado recibiera un golpe final. No lloré frente a nadie. Aprendí a llorar sola, en silencio, sin dar explicaciones. El día de la boda no fui a la fiesta. Puse cualquier pretexto. Pero en mi cuarto, ese mismo día, lloré durante horas. Lloré por todo, por los 10 años que había vivido construyendo algo que nunca existió, por haberle dado tanto espacio en mi cabeza a alguien que nunca me lo pidió, por no haber podido ser la niña de 10 años que simplemente juega y ya. Después pasó algo que hasta hoy no sé si tomarlo como algo bonito o como la broma más pesada que me ha hecho la vida. A una de las gemelas le pusieron María de Fátima. Mi nombre. Me dijeron que era en mi honor, que yo era muy importante para ellos como amiga de toda la vida. Me pidieron que fuera la madrina de la niña. Acepté. Me convertí en madrina de la hija de Cayo, la niña que llevaba mi nombre. Iba a los bautizos, a los cumpleaños, a las reuniones de familia. Estaba tan adentro de su vida que casi podía convencerme de que era donde debía estar, aunque fuera en el lugar equivocado. Ese periodo fue extraño. Por un lado me dolía cada vez que los veía juntos, a él y a su esposa, con sus hijos, con su vida armada. Por otro lado, estar cerca era lo único que sabía hacer. No tenía un plan diferente. No sabía cómo construir una vida donde él no estuviera de alguna forma presente. Me fui a estudiar enfermería a otra ciudad. Fue la primera vez en mi vida que me alejé de ese barrio, de esa calle, de todo lo que había conocido siempre. Pensé que la distancia iba a ayudar. Y en algo sí ayudó. Dejé de verlo seguido, dejé de torturarme con los detalles cotidianos de su vida. Pero el problema no era la distancia física. El problema estaba dentro de mí, y ese viajó conmigo sin pedir permiso.
En la facultad no salí con nadie. 4 años de carrera, compañeros, fiestas, oportunidades que vine a entender mucho después que eran exactamente eso, oportunidades. En ese momento no las vi así. Las vi como distracciones de algo que yo seguía llamando amor, aunque ya para entonces era difícil distinguir entre amor y hábito, entre querer a alguien y simplemente no saber existir sin esa idea fija. Me gradué de enfermera. Volví al pueblo. Y Cayo seguía ahí, casado, con sus hijos, con su vida. Y yo volví a estar cerca. Terminé el bachillerato y él siguió con ella. No hubo una ruptura, no hubo una despedida, no hubo nada que yo pudiera señalar como el momento en que todo cambió, porque para él nunca había habido nada que cambiar. Su vida siguió exactamente igual después de la escuela. Ella, el barrio, el fútbol, los amigos. Y yo seguía ahí, en el mismo lugar de siempre, viendo todo desde un ángulo que nadie más entendía porque nadie más sabía lo que yo cargaba adentro. Ese primer año después del bachillerato fue raro para todos. Algunos se fueron a estudiar fuera, otros se quedaron a trabajar, otros simplemente se quedaron sin saber muy bien qué hacer. El barrio seguía siendo el mismo, pero las dinámicas cambiaron un poco. Ya no éramos los chavos de la escuela. Éramos adultos jóvenes, tratando de entender qué venía después. Cayo y yo seguíamos hablando seguido. Eso nunca cambió. Siempre habíamos tenido una amistad real, independientemente de todo lo que yo cargaba por dentro sin decirle. Él me contaba cosas, yo le contaba cosas, nos reíamos, discutíamos como siempre lo habíamos hecho. Esa cercanía era lo que más me confundía, porque yo la leía como algo que él no quería decir todavía, como una prueba de que lo que había entre nosotros era distinto a lo que él tenía con cualquier otra persona. Un día, estábamos platicando solos, y yo lo dije. No sé de dónde saqué el valor o la inconsciencia, porque tampoco estoy segura de que haya sido valor lo que me llevó a abrir la boca. Lo dije con calma, como si fuera algo que ya estábamos a punto de reconocer los dos. Le dije que él sabía que algún día íbamos a andar juntos, que eso siempre había sido así. Se quedó callado un momento. Luego se rió. No con crueldad. Lo repito porque es importante. No fue una risa que buscara lastimarme. Fue la risa de alguien que escucha algo completamente inesperado y no sabe cómo responder de otra forma. Me dijo que eso era cosa de cuando éramos niños. Que los adultos del barrio nos habían metido esa idea en la cabeza con sus bromas de siempre y que no había que tomarla en serio. Me lo dijo mirándome a los ojos, con buena intención, como quien le hace un favor a alguien al decirle la verdad. Yo asentí. Dije algo para salir del momento. Cambié el tema. Por fuera seguí igual. Por dentro fue como si alguien hubiera apagado una luz que llevaba encendida desde los 10 años. Esa noche no dormí. Me quedé en mi cuarto procesando lo que había pasado, o más bien lo que no había pasado, porque en los hechos no pasó nada grave. Un chavo me dijo que no le gustaba. Eso pasa todos los días, en todos lados, y la gente lo supera y sigue adelante. Pero para mí no era solo eso. Era la confirmación de que los casi 8 años que había vivido construyendo algo dentro de mí no tenía ningún sustento en la realidad. Que todo había sido mío. Solo mío. Eso es difícil de digerir a cualquier edad. A los 17 o 18 años, sin herramientas para procesarlo, sin siquiera la capacidad de reconocer que lo que yo había vivido no era un amor correspondido, sino una idea fija que yo misma había alimentado durante años, fue devastador. Seguí viéndolo. Seguí siendo su amiga, porque no sabía hacer otra cosa y porque perderlo como amigo, en ese momento, me parecía peor que cualquier otra cosa. Así que guardé todo, lo tapé bien, y seguí. Unos meses después me enteré de que su novia estaba embarazada. No de 1, de 2. Gemelos. Me lo contó alguien del barrio, no recuerdo quién. Recuerdo que escuché la noticia y dije algo como que bueno o que padre y luego me fui a la primera oportunidad que tuve. Caminé un rato sola. No sé cuánto tiempo. Cuando llegué a mi casa me encerré en mi cuarto y estuve ahí hasta que pude salir con la cara normal. No le dije a nadie lo que sentía. No había manera de explicarlo sin que sonara lo que era. Una chava que llevaba casi una década enamorada de un hombre que nunca le había dado motivos reales para estarlo. No había palabras que lo hicieran sonar bien.
Así que no dije nada. Cayo y ella se casaron. El día de la boda yo puse un pretexto para no ir a la fiesta. Dije que no me sentía bien, que tenía que trabajar. No recuerdo exactamente qué inventé. La familia lo entendió, o fingió entenderlo, que en los pueblos pequeños viene a ser lo mismo. Esa noche, en mi cuarto, lloré de una forma que no había llorado antes. No fue un llanto ordenado ni silencioso. Fue de esos llantos que salen del estómago, que duelen físicamente, que te dejan agotada como si hubieras corrido kilómetros. Lloré por él, sí, pero también lloré por mí. Por la niña de 10 años que se creyó un chiste de adultos. Por la adolescente que había desperdiciado años observando desde lejos en lugar de vivir. Por todo el tiempo que le había dado a algo que nunca existió fuera de mi cabeza. Esa noche entendí muchas cosas. El problema es que entender algo y cambiar algo no son lo mismo. Pasaron unos meses y los gemelos nacieron. Una niña y un niño. A la niña le pusieron María de Fátima. Mi nombre. Me lo dijeron con cariño, con esa naturalidad de quien hace algo bonito y quiere compartirlo. Me dijeron que yo era importante para ellos, que era la amiga de toda la vida, que no había nadie más indicada para ese honor. Me pidieron que fuera la madrina de la niña. No supe decir que no. No sé si hubiera podido aunque hubiera querido. En los pueblos pequeños no se le dice que no a esas cosas sin que todo el mundo lo note y lo comente durante meses. Y además, en algún lugar muy retorcido de mí misma, aceptar me pareció una forma de seguir cerca. De tener un lugar en su vida que nadie me pudiera quitar. Así que me convertí en madrina de María de Fátima, la hija de Cayo, la niña que llevaba mi nombre. Iba a las reuniones, a los cumpleaños, a las celebraciones. Estaba en las fotos de familia. Era parte de su vida de una manera que desde afuera parecía normal y bonita, y que desde adentro era una forma de tortura que yo misma había elegido y seguía eligiendo cada vez que decía que sí a otra invitación. Su esposa era buena persona. Eso lo tengo que decir porque es verdad y porque importa para entender lo que vino después. Nunca me trató mal. Era amable, me incluía, me hablaba con cariño. Nunca supo lo que yo sentía por su marido. Nunca tuvo razones para desconfiar de mí porque en esa época yo no había hecho nada para merecer su desconfianza. Solo era la amiga de toda la vida, la madrina de su hija, la vecina del barrio. Yo cargaba con eso también. La culpa de estar ahí con una cara y tener dentro algo completamente diferente. Decidí que tenía que salir de ese pueblo. No lo anuncié como una huida, lo presenté como lo que también era, una decisión práctica. Me anoté para estudiar enfermería en otra ciudad. Era una carrera que me interesaba, que tenía salida laboral, que me daba una razón legítima para irme sin que nadie pudiera decir nada. Mi familia lo celebró. Eran personas que valoraban el esfuerzo y el estudio, y tener una hija enfermera era motivo de orgullo. Me fui. Los primeros meses en la ciudad fueron difíciles por razones distintas a las que esperaba. El pueblo te da una forma de vivir que no te das cuenta que tienes hasta que ya no está. La ciudad era ruidosa de otra manera, solitaria de otra manera. No había vecinos en la banqueta, no había puertas abiertas, no había nadie que supiera tu nombre sin que tú se lo dijeras primero. Tardé en adaptarme, pero me adapté. La carrera era exigente y eso ayudó. Tener la cabeza ocupada en otra cosa era un alivio que yo no había tenido en años. Las prácticas, los exámenes, los pacientes, todo eso me daba una razón concreta para estar presente en el día que estaba viviendo en lugar de estar siempre en otro lado. Pero no salí con nadie. 4 años de carrera y no salí con nadie. Hubo personas interesadas, no voy a decir que no. Compañeros que se acercaban, que buscaban algo más que amistad. Yo los veía, notaba lo que buscaban, y no hacía nada al respecto. No era que me cayeran mal ni que no fueran buenas personas. Era que no me generaban nada. Los comparaba, aunque no quisiera hacerlo, con algo que tenía guardado en un lugar muy profundo, y ninguno pasaba esa comparación porque ninguno era lo que yo había estado buscando desde los 10 años. Eso es lo más difícil de explicar de ese periodo. No sufrí de manera activa. No lloraba todas las noches ni pensaba en Cayo a cada momento. Había días enteros en que su nombre no cruzaba mi mente.
Pero algo en mí seguía cerrado, como una puerta que yo había decidido no abrir para nadie porque ya sabía lo que costaba abrirla y que te llegara el frío. Me gradué. La ceremonia fue bonita. Mi familia vino, mis papás estaban muy contentos, mis hermanos también. Fue un día genuinamente bueno. Me saqué una foto con mi título y pensé, por un momento real, que estaba empezando algo nuevo. Volví al pueblo a buscar trabajo. No porque no hubiera opciones en la ciudad. Había clínicas, hospitales, consultorios. Pero mi mamá no estaba bien de salud en ese tiempo y quería estar cerca. Eso fue lo que me dije. Y también era verdad, solo que no era toda la verdad. La otra parte de la verdad era que una parte de mí quería volver. Quería estar de regreso en el lugar donde todo había empezado, cerca de las personas que conocía de toda la vida, cerca del barrio, cerca de esa calle donde de noche la gente sacaba sillas y los niños corrían y los adultos resolvían el mundo desde la banqueta. Cerca de Cayo. No me lo dije así de claro en ese momento. Me lo dije de maneras más suaves, más razonables. Que era por mi mamá. Que ya era tiempo de regresar. Que la ciudad no era para mí. Todo eso también era verdad. Pero el regreso tenía un imán y yo sabía cuál era. Llegué de vuelta al pueblo con 23 años, título de enfermera, y el corazón exactamente igual que cuando me había ido. Encontré trabajo rápido en la clínica local. Me reinstalé en la casa de mis papás. Retomé las rutinas del barrio como si no hubiera pasado el tiempo, porque en los pueblos el tiempo pasa de otra manera, y la gente te recibe de vuelta como si nunca te hubieras ido del todo. Y Cayo seguía ahí, casado, con sus 2 hijos, con su vida. Y yo seguía siendo la madrina de su hija, la amiga de siempre, la vecina que había regresado. Nada había cambiado, o eso parecía desde afuera. Cuando volví al pueblo, Otavio empezó a buscarme casi de inmediato. Era el hermano menor de Cayo, 2 años menos que él, lo que significaba que también lo conocía de toda la vida, de la misma calle, de las mismas noches en la banqueta. Pero Otavio siempre había sido el hermano chico, el que corría detrás de los mayores, el que uno notaba pero no veía realmente. Cuando regresé ya era otro. Había crecido, trabajaba, tenía su vida armada. Y desde el principio dejó claro que le interesaba. Me buscaba con cualquier pretexto. Aparecía donde yo estaba. Me mandaba mensajes, me invitaba a salir. Insistía con una constancia que no era pesada, pero tampoco dejaba espacio para ignorarla. Era atento, era amable, era el tipo de persona que hace las cosas bien cuando quiere a alguien. Yo lo rechacé varias veces. No con crueldad, pero sí con claridad. Le decía que lo veía como al hermano de un amigo, que no sentía nada de ese tipo, que prefería que fuéramos amigos. Él lo escuchaba, asentía, y al poco tiempo volvía a intentarlo. No era terco de manera molesta. Era persistente de una forma que con el tiempo empezó a parecerme algo distinto a lo que me había parecido al principio. Pasaron meses. Seguía trabajando en la clínica, seguía viviendo con mis papás, seguía siendo la madrina de María de Fátima, seguía estando en la periferia de la vida de Cayo de la misma manera de siempre. Y Otavio seguía ahí, constante, sin rendirse. Un día acepté salir con él. No porque de repente sintiera algo que no había sentido antes. Fue más una decisión de cansancio que de entusiasmo. Estaba cansada de rechazarlo, cansada de estar siempre parada en el mismo lugar, cansada de tener 23 años y no haber salido con nadie en toda mi vida adulta. Me dije que tenía que intentarlo, que no podía seguir esperando algo que ya me habían dicho claramente que no iba a pasar. Salimos. Fue bien. Otavio sabía cómo tratar a una persona, sabía escuchar, sabía hacer que uno se sintiera cómodo. No había presión, no había expectativas exageradas. Era fácil estar con él de una manera que yo no había experimentado con nadie porque nunca había dado la oportunidad. Salimos más veces. Empezamos a andar juntos. Cayo se enteró y me buscó para hablar. Me dijo que estaba contento, que le parecía perfecto que Otavio y yo anduviéramos juntos, que así yo iba a ser de la familia de verdad. Lo dijo con una sonrisa genuina,
sin saber absolutamente nada de lo que eso me costaba escuchar. Para él era una buena noticia sin complicaciones. Su amiga de toda la vida y su hermano chico. ¡Qué bonito! Yo sonreí. Dije que sí, que también me parecía bien. Que Ottavio era muy buen hombre. Por dentro fue como tragar algo que no baja. Seguí con Ottavio. Los meses pasaron y la relación fue creciendo de la manera en que crecen las relaciones cuando dos personas se tratan bien. Él me quería con una honestidad que yo no merecía en ese momento porque yo no le estaba dando lo mismo. Le daba atención, le daba tiempo, le daba una versión de mí misma que funcionaba. Pero el lugar donde viven los sentimientos más serios, ese lugar seguía ocupado por otra persona y Ottavio no lo sabía. Había momentos en que me decía que lo que sentía por Ottavio podía crecer, que el amor no siempre empieza con fuegos artificiales, que a veces se construye despacio y eso también vale. Me lo creía a medias. Suficiente para seguir. A los 2 años de andar juntos, Ottavio me pidió que nos casáramos. Me lo pidió de una manera sencilla, sin exageraciones, porque así era él. Sin grandes escenarios ni sorpresas planeadas con meses de anticipación. Me lo dijo directo, con sus palabras, mirándome a los ojos. Me dijo que me quería, que quería una vida conmigo, que creía que podíamos estar bien juntos. Tardé en responder. Él esperó sin presionarme. Dije que sí, y lo dije con una parte real de mí misma. No fue completamente una mentira. Había algo genuino en ese sí, algo que tenía que ver con el cansancio de vivir siempre suspendida, con el deseo de tener una vida concreta, con el cariño real que se había desarrollado por Ottavio a lo largo de esos 2 años. Pero también había una parte de ese sí que tenía que ver con Caio. Si me casaba con Ottavio, me quedaba en esa familia. Me quedaba cerca. Seguía siendo parte de ese mundo de una manera que nadie podía cuestionarme. Eso no me lo dije tan claro en ese momento. Me lo dije de maneras más cómodas. Pero estaba ahí. Nos casamos. La boda fue en el pueblo, con toda la familia, con todo el barrio. Caio estuvo ahí. Lo vi durante toda la ceremonia con esa mezcla de cosas que ya era demasiado familiar para mí. Algo que dolía y algo que se sentía como estar en el lugar correcto al mismo tiempo, aunque el lugar correcto fuera completamente el equivocado. La vida de casada con Ottavio empezó bien. Él era un buen marido, trabajador, presente, sin dramas innecesarios. Nos llevábamos bien en la cotidianidad. Teníamos una casa, teníamos rutinas, teníamos una vida que desde afuera se veía completa y estable. Por dentro yo seguía cargándolo. Mismo de siempre. Cada vez que había una reunión familiar y Caio estaba ahí, algo en mí se activaba de una manera que yo no podía controlar del todo. No era algo que yo buscara conscientemente. Era automático, como un reflejo que llevaba tantos años entrenado que ya no necesitaba mi permiso para aparecer. Lo veía reír y algo se movía. Lo escuchaba hablar y prestaba más atención de la que debía. Lo tenía cerca y todo lo demás se volvía ruido de fondo. Ottavio no lo notaba. O si lo notaba, no lo nombraba. Era un hombre que confiaba en mí y yo usé esa confianza de una manera que no voy a suavizar porque no tiene manera de suavizarse. Llevábamos algunos años casados cuando Caio empezó a buscarme de otra forma. No fue de un día para otro. Fue gradual. De esa manera en que las cosas que no deberían pasar van pasando de a poco para que uno no las vea llegar. Primero fueron conversaciones que se extendían más de lo normal. Luego mensajes a horas que no eran horas de amigos. Luego algo en el tono que cambió, que se volvió diferente a como siempre había sido entre nosotros. Un día fue directo. Me dijo que pensaba en mí. Me dijo que siempre había habido algo entre nosotros que no habíamos dejado ser. Lo dijo como si estuviera descubriendo algo, como si fuera una revelación nueva, sin considerar, o sin querer considerar, que yo estaba casada con su hermano, que él estaba casado con la madre de sus hijos. Yo debía haberle dicho que no. Debía haber puesto distancia, haber cortado eso de raíz, haber protegido a Ottavio, haber protegido a su esposa, haber tenido la decencia que la situación exigía. No lo hice. Años de cargar eso adentro. Años de habérselo negado a mí misma, años de estar tan cerca y nunca poder,
y de repente él estaba ahí diciéndome lo que yo había querido escuchar desde los 10 años. No tuve la fuerza para rechazarlo. No sé si quise tenerla. Esa es la verdad más difícil de esta historia y la que más me cuesta escribir porque no me deja bien parada, porque no hay manera de contarla que me haga ver como alguien que tomó una mala decisión en un momento de debilidad. Fue una decisión que tomé sabiendo lo que estaba haciendo. Nos volvimos amantes. Lo que había imaginado durante tantos años no se pareció a lo que imaginé. Nada de eso se parecía a nada. Era complicado, era tenso, era cargado de culpa de los dos lados, aunque la cargara diferente a como la cargaba yo. No había nada romántico ni liberador en lo que estaba pasando. Había dos personas haciendo algo que lastimaba a otras dos personas que no se lo merecían, y los dos lo sabíamos y seguíamos. Semanas después descubrí que estaba embarazada. Sabía que el bebé era de Cayo. No había duda posible por las fechas. Me quedé varios días con eso sola antes de decírselo, procesando lo que significaba, lo que iba a cambiar, lo que iba a romper. Cuando se lo dije, esperé algo. No sé qué exactamente. Tal vez que reaccionara de una manera que me dijera que todo ese tiempo de espera había valido algo. Me dijo que no lo iba a asumir. Me lo dijo sin rodeos. Que no iba a dejar a su familia. Que lo que había entre nosotros tenía que terminar. Que él quería a su esposa, que quería a sus hijos, que lo que había pasado había sido un error que no podía convertirse en algo más. Me lo dijo como quien cierra una puerta, sin drama, con una frialdad que me llegó a un lugar que ninguna otra cosa me había llegado antes. 30 años de mi vida, de una forma u otra, habían girado alrededor de este hombre. Y él me estaba diciendo que era un error. No dormí esa noche ni las siguientes. No comía bien. Iba al trabajo porque no tenía otra opción. Sonreía cuando tenía que sonreír. Hacía lo que había que hacer. Y por dentro estaba deshecha de una manera que no sabía cómo nombrar. No era solo el dolor de que no me quisiera asumir. Era todo acumulado. Era los 10 años, los 13, los 17, el casamiento con Otavio, los años de seguir ahí esperando sin llamarle esperar. Era todo junto cayendo al mismo tiempo. En ese estado fui a ver a mi abuela. Mi abuela era una mujer que toda la familia sabía lo que era, aunque nadie lo dijera en voz alta fuera de la casa. Era magista. Había practicado toda su vida, había aprendido de su propia madre y de otras personas antes que ella. En la familia se sabía y se respetaba y no se hablaba con extraños. Era parte de quien era ella, como cualquier otra cosa que define a una persona. Nunca antes había ido a pedirle nada de ese tipo. No porque no creyera, sino porque nunca había llegado a un punto donde sintiera que no tenía otro lugar donde ir. Ese día sí había llegado a ese punto. Le conté todo. No una versión resumida ni suavizada. Todo. Desde la infancia, desde los chistes del barrio, desde los años de espera, hasta Otavio, hasta lo que había pasado con Cayo, hasta el embarazo, hasta lo que él me había dicho. Mi abuela me escuchó sin interrumpirme. No me juzgó, no me regañó, no me dijo lo que debería haber hecho. Cuando terminé de hablar, se quedó callada un momento. Luego me preguntó qué era lo que yo quería. Le dije que quería a Cayo, que siempre había querido a Cayo, que no podía imaginar el resto de mi vida sin que eso se resolviera de verdad. Ella asintió. Me dijo que iba a hacer un trabajo. No me explicó los detalles porque eso no era para que yo lo supiera. Me dijo que iba a necesitar cosas mías y cosas de él, que iba a llevar tiempo, que no me podía garantizar exactamente cómo iba a resultar, solo que iba a hacer lo que pudiera. Yo acepté sin preguntarle más. Eso también fue una decisión. Una decisión que tomé en un estado de desesperación, sí, pero una decisión. No puedo decir que no sabía lo que estaba pidiendo. Sabía que mi abuela no hacía cosas pequeñas. Sabía que lo que ella movía no era algo que uno pudiera controlar del todo una vez que lo ponía en marcha. Lo sabía y acepté de todas formas. Las semanas siguientes fueron extrañas. Yo seguía viviendo mi vida por fuera. Seguía con Otavio, seguía trabajando, seguía siendo la madrina de María de Fátima, seguía viendo a Cayo en las reuniones de familia donde los dos actuábamos como si nada.
El embarazo todavía no se notaba y yo todavía no había decidido qué hacer con eso. Todo estaba suspendido. 2 meses después de que fui a ver a mi abuela, la esposa de Cayo murió. Fue un accidente. Un elevador que falló de una manera que nadie supo explicar del todo. Ella estaba sola. No sufrió mucho tiempo, dijeron, pero murió. Cuando me llegó la noticia no sentí lo que uno esperaría sentir. No sentí alivio ni victoria ni ninguna de las cosas que me dan vergüenza admitir que una parte muy pequeña y muy oscura de mí podría haber sentido en otro momento. Sentí un horror frío que empezó en el pecho y se fue extendiendo. Porque yo sabía. No tenía prueba, no había manera de probarlo, pero yo sabía que lo que mi abuela había hecho y lo que acababa de pasar no eran cosas separadas. Una mujer estaba muerta. Una mujer que nunca me había hecho nada. La madre de los gemelos, uno de los cuales llevaba mi nombre. Estaba muerta y yo había ido a pedirle a alguien que hiciera algo para que mi vida cambiara. Me quedé con eso sin poder decírselo a nadie. Cayo quedó viudo con 2 hijos. El duelo en la familia fue real y fue fuerte. Yo estuve ahí como siempre había estado, en las reuniones, en los momentos difíciles, siendo parte de ese mundo como llevaba años siéndolo. Unas semanas después, Cayo me buscó. Me dijo que yo siempre había sido la persona más importante en su vida fuera de su familia. Me dijo que en el dolor de esos días yo era la única presencia que le daba algo parecido a la calma. Me dijo que quería que estuviéramos juntos de verdad. Que quería asumirme, al bebé, todo. Me lo dijo con los ojos de alguien que está roto y busca dónde apoyarse. Yo lo escuché y pensé en su esposa. Pensé en mi abuela. Pensé en Ottavio. Pensé en todo lo que había costado llegar a ese momento y en el precio que alguien que no era yo había pagado por él. Y a pesar de todo eso, dije que sí. Me separé de Ottavio. No hubo una conversación larga ni una explicación completa. Le dije que no podía seguir, que lo nuestro había terminado. Él preguntó por qué y yo no le di una respuesta que le explicara de verdad porque no había manera de dársela. Lo que sí supo, porque en los pueblos las cosas se saben, fue que me fui a vivir con su hermano. Eso fue suficiente para que entendiera todo lo que yo no le había dicho. La familia entera se sacudió. Sus papás no me volvieron a hablar de la misma manera. Algunos tíos, algunos primos, personas que habían sido parte de mi vida desde que tenía memoria, pusieron una distancia que nunca se cerró del todo. Ottavio desapareció del barrio un tiempo. Se fue a trabajar a otra ciudad. No supe nada de él por meses y cuando volvió ya era una persona diferente, más callada, con algo apagado en los ojos que yo sabía que tenía que ver conmigo. Me instalé en la casa de Cayo con los gemelos. María de Fátima y su hermano tenían ya varios años. La niña que llevaba mi nombre me miraba con una confusión que no sabía nombrar, pero que yo sí entendía. Su mamá acababa de morir y ahora la madrina vivía en su casa de otra manera. Los niños no preguntaban todo lo que sentían, pero lo sentían igual. Los primeros meses con Cayo fueron lo más parecido a lo que yo había imaginado durante décadas que ninguna otra cosa había sido. Estábamos juntos de verdad, sin escondernos, con una vida compartida dentro de la misma casa. Había momentos en que me quedaba parada en medio de alguna actividad cotidiana y pensaba que finalmente había llegado a donde había querido llegar desde los 10 años. Pero Cayo no estaba bien. No había superado la muerte de su esposa. Eso era visible desde el principio y yo lo sabía, pero me convencí de que el tiempo lo iba a ir acomodando, que yo podía ser parte de ese proceso, que nuestra historia juntos iba a ser lo que lo ayudara a sanar. Me convencí de muchas cosas que necesitaba creer para sostener lo que había construido sobre tanto daño. Empezó a beber. No de golpe. Fue gradual, de la misma manera en que todas las cosas que destruyen llegan, despacio, para que uno no identifique el momento exacto en que cruzaron una línea. Primero era una copa en las noches. Luego eran varias. Luego era todos los días y a cualquier hora. Y con el alcohol llegó una versión de Cayo que yo no conocía y que nunca había imaginado. Se volvía agresivo, decía cosas para lastimar, buscaba peleas por razones que al día siguiente no podía ni recordar. No era el hombre del barrio de nuestra infancia, no era el chavo que me había reído de la cara cuando tenía 17 años, no era nadie que yo reconociera del todo.
Los niños lo veían. Eso era lo que más me pesaba en esos tiempos. María de Fátima y su hermano vivían en una casa donde su papá estaba roto y donde la tensión era constante. Yo trataba de mantener las cosas funcionando, de ir al trabajo, de atender a los niños, de manejar a Cayo cuando estaba mal. Era un equilibrio imposible que se caía todos los días y que yo levantaba todos los días porque no sabía qué más hacer. Le pedí que buscara ayuda. Varias veces, de varias maneras. Hubo momentos en que parecía que le escuchaba, que algo iba a cambiar. Duraban poco. Siempre volvía a lo mismo o a algo peor. Mi bebé nació en medio de todo eso. Cayo estuvo en el parto, pero no de la manera en que uno quisiera que alguien estuviera. Estaba presente físicamente y ausente en todo lo demás. Los primeros meses con el bebé los manejé prácticamente sola, entre las noches sin dormir, el trabajo cuando pude retomarlo, los gemelos que necesitaban atención, y Cayo que cada vez funcionaba menos. Hubo una noche que fue peor que las otras. No voy a detallarla. Solo digo que después de esa noche entendí que lo que estaba pasando no iba a mejorar solo y que yo no tenía la capacidad de arreglarlo por más que quisiera. Unos meses después de esa noche, Cayo salió. Era tarde, había bebido. Lo atropelló un carro a unas cuadras de la casa. Murió antes de que llegara la ambulancia. Me avisaron por teléfono. Fui al lugar y lo vi ahí tirado y lo único que pensé, de manera completamente irracional y completamente humana al mismo tiempo, fue la primera vez que lo había visto de niño corriendo en esa calle del barrio. En los chistes de los adultos. En la niña de 10 años que se los había creído todos. Los trámites, el entierro, los niños, mi bebé, todo eso pasó en un estado de entumecimiento que no era exactamente dolor ni exactamente ausencia de dolor. Era algo en medio que no tenía nombre. Los gemelos se fueron a vivir con los abuelos paternos. La familia de Cayo, que ya no era mi familia de ninguna manera real después de todo lo que había pasado, se hizo cargo de ellos. María de Fátima se fue sin decirme nada. Tenía la edad suficiente para entender más de lo que debería haber tenido que entender. Yo me quedé con mi hijo y con la casa que había sido de Cayo y que ahora no sabía muy bien qué era. Otavio no regresó. No hubo reconciliación ni conversación de cierre. Supe por otras personas que rehizo su vida en la otra ciudad, que estaba bien, que había seguido adelante. Me alegré por él de una manera sincera y tardía que no le servía de nada porque llegaba demasiado tarde y desde demasiado lejos. Mi abuela murió un año después de todo esto. No hablamos del trabajo que había hecho. Nunca lo nombramos directamente ninguna de las veces que nos vimos después de esa noche en que yo le conté todo. Ella se fue con eso guardado y yo me quedé cargándolo sola. Hoy trabajo en la clínica. Crío a mi hijo. Vivo en el mismo pueblo donde nací, en una casa que tiene el silencio de alguien que ha vaciado muchas cosas de su vida en poco tiempo. Mi mamá está cerca, mis hermanos están cerca, el barrio sigue siendo el barrio. María de Fátima cumplió años la semana pasada. Me enteré porque alguien del barrio lo mencionó. No fui. No me invitaron. ¿Les gustó la historia? No se vayan todavía. Voy a dejar más videos aquí en su pantalla final. Miren aquí, elijan uno y hagan clic. Y no se olviden de suscribirse al canal, dejar su like y comentar si les gustó mi historia.